Segundo síntoma. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Maestros de la excusa y campeones del pretexto. El gran problema de la mentalidad del alcohólico y drogadicto es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionada a su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. En el proceso de recuperación del alcohólico y del adicto en general, uno de los elementos que más trabajo le cuesta lograr al que se está rehabilitando es recuperar la confianza de los demás. De hecho, uno de los objetivos claves en la rehabilitación de los adictos es recuperar la confianza de los demás, especialmente de sus seres queridos. Y es que, en general, los alcohólicos y los adictos a otras drogas se vuelven unos mentirosos consumados, profesionales del engaño, la mentira, o en el mejor de los casos, la verdad a medias como un instrumento para obtener la droga, disimular sus efectos o justificar el sistemático abandono de las responsabilidades que genera la condición del alcohol y a las drogas. La más peligrosa de las herramientas psicológicas del adicto es la lengua, porque en ocasiones hace compromisos como por ejemplo, voy a dejar de drogarme o alcoholizarme. El alcohólico y drogadicto se torna como un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar fantasías compensatorias sobre su persona y su vida, fantasías que se convierten en mentiras que termina por creer él mismo. Rosie, una alcohólica recuperada con 6 años militando en los grupos de Alcohólicos Anónimos, refería que ella siempre se avergonzaba de su familia por ser de condición humilde. Cuando conoció a su novio, que era de una posición social y económica más alta, siempre le mintió sobre su familia diciéndole que radicaba en Estados Unidos y que ella vivía con unos parientes. Cada vez que tenía que contestar alguna pregunta que su novio le formulaba acerca de su familia, ella respondía con mentiras, mentiras que tenían que ser respaldadas por otras mentiras. Hasta tejer una red de engaños en la que ella misma terminó atrapada, pues cuando decidieron formalizar los arreglos para la boda, se descubrió toda la verdad. Tal fue la decepción del novio por la actitud deshonesta de ella que canceló la boda. Esta situación influyó para que Sonia desarrollara su alcoholismo, del que felizmente se ha recuperado, teniendo en la actualidad como principio fundamental de su recuperación decir siempre la verdad, pase lo que pase. Sin embargo, muchos alcohólicos y adictos en recuperación continúan siendo maestros de la excusa y campeones del pretexto. Siguen haciendo promesas que no cumplen, presumen lo que no tienen, manipulan a los demás para obtener beneficios, chantajean para controlar a otros, engañan a sus cónyuges, hacen trampa, practican corruptelas, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos, dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos y son convenencieros. No respetan la ley ni los reglamentos. No son sinceros, dicen una cosa y hacen otra y no logran recuperar la confianza de los demás, sobre todo la de sus seres queridos más cercanos. Los alcohólicos en recuperación son borrachos secos que no han logrado superar su deshonestidad. A estos borrachos secos les gusta que les digan que mintieron mucho en el pasado, pero odian que les digan que siguen mintiendo a pesar de que ya no beben. Esta incapacidad de superar la deshonestidad no es más que un síntoma de inmadurez. Como dice Ann Landers, madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos y negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. O como sentencia patrón Luján, ser hombre es tener vergüenza, sentir pena de burlarse de una mujer, de abusar del débil o de mentir al ingenuo. Del engaño al autoengaño. Además de la inmadurez, otro mecanismo psicológico que determina la deshonestidad es la negación. El adicto es negador por naturaleza. No acepta su realidad, ni su realidad alcohólica, ni su realidad no drogadicta. Esto puede construir la raíz de su tendencia a la deshonestidad. El engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño de nosotros mismos, sentencia Grand Prime de agosto de 1961. El alcohólico y drogadicto es una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de la no aceptación de su realidad, y esto lo lleva a desarrollar el mal hábito de engañar a los demás. Pero, como se cree sus propias mentiras, en ocasiones se siente víctima de los demás porque no le
creen ni le tienen confianza. Otra forma de deshonestidad es la proyección. Proyectarse es ver en otras personas nuestros propios defectos, debilidades y desviaciones. Cuando en el proceso de recuperación del alcoholismo o drogadicción se piensa más en los defectos de otras personas que en los propios, se está cayendo en un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad que no es más que una forma de deshonestidad hacia uno mismo. Bill W., en una de sus cartas en 1966, se refiere a esta forma de deshonestidad de la siguiente manera. Esta es una forma sutil y perversa de satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos. Finalmente, el otro mecanismo de defensa psicológico que hace del alcohólico y drogadicto el rey del pretexto es la racionalización. El alcohólico y el adicto a drogas siempre racionalizaron su necesidad compulsiva de alcohol y drogas al tratar de justificar con pretextos por qué consumían. Una vez que dejan el alcohol o las drogas, siguen racionalizando alrededor de su realidad no alcohólica. Racionalizan sus actitudes deshonestas en su hogar o en su trabajo. Siempre encuentran un pretexto para justificar por qué no han cumplido una promesa o no terminaron un proyecto. Ya no beben, ya no consumen drogas, pero siguen fallando, siguen fracasando. Siguen saboteándose el éxito. Y siempre encuentran un pretexto para salir bien librados y no aceptar su verdadera realidad. Precisamente como y cuando decimos la verdad o nos quedamos callados, a menudo puede representar la diferencia entre la auténtica integridad y la falta completa de estas. Complementamos esta idea con lo que se lee en la página 68 del libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble, tiene mucho de actor. Ante el mundo exterior representa su papel de actor. Este es el único que le gusta que vean sus semejantes. Quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo más íntimo de su ser que no se la merece. ¿Honestidad absoluta? Todo lo anterior no quiere decir que la única forma de no padecer de una borrachera seca sea practicar una férrea, absoluta y fundamentalista honestidad. Solo Dios puede saber lo que es la honestidad absoluta. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que formarse una idea de lo que puede ser este magnífico ideal según su propia capacidad. En otra de sus cartas, en 1966, Bill W. afirma: fiables como somos y que seremos todos en la vida, sería presuntuoso creer que pudiéramos en realidad lograr la honestidad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra honestidad. Lo anterior constituye una característica de la sobriedad que es el equilibrio. En la superación personal del alcohólico en recuperación hay que evitar los perfeccionismos y los fundamentalismos y la honestidad absoluta. Como se menciona en líneas arriba, una cualidad exclusiva de Dios. Cada quien en su interior sabe perfectamente si está actuando con integridad en la vida, si es congruente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y esgrime la verdad como herramienta fundamental de su existencia, o si la mentira es una forma de hábito existencial. Sin embargo, la mente del alcohólico es traicionera y lleva, con frecuencia, al autoengaño, por lo que muchos alcohólicos en recuperación creen que son muy honestos cuando en realidad no lo son tanto. Estas 5 preguntas ayudarán al alcohólico en recuperación a reconocer el grado de honestidad de su comportamiento.